Yo soy Sebastián Patrón y esto es Memorable, el podcast de marketing en donde cada semana tendremos las conversaciones clave con los personajes más relevantes e influyentes de la industria. Comenzamos. El día de hoy nos entusiasma enormemente tener a Raúl Ferráez con nosotros en el podcast. Raúl ha sido clave para la plataforma Advertising Week Latinoamérica y un gran amigo. ¿Pero quién es Raúl Ferráez? Raúl es un empresario y líder en el mundo de los medios de comunicación, fundador y CEO de Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliott Media. En 1991 lanzó la revista Líderes Mexicanos, dedicada a entrevistar a los líderes más influyentes del país. Posteriormente, en el año 2000, creó junto a su hermano la revista de Latinos Líderes en Estados Unidos. Y un año más tarde, publicó por primera vez la lista de los 300 líderes más influyentes, consolidándose como un referente en el ámbito del networking y la identificación de los líderes en México. A lo largo de los años, ha expandido su influencia en la creación de la agencia FCO Group y la fundación de los Elliott Awards en 2015, reconocimiento para líderes digitales que más tarde se transformó en el Elliott Channel, una de las plataformas de contenido en YouTube más visitadas en español. Además de su éxito empresarial, Raúl ha dejado una huella significativa en la comunicación y en el impacto social, llegando a millones de personas en el mundo. Su capacidad para innovar y anticipar tendencias lo ha posicionado como una figura clave en la industria de los medios y los eventos. Raúl Ferráez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, es un gusto estar aquí en Memorable. No, estoy encantado de tenerte. La verdad es que ¿cuánto tenemos trabajando juntos ya en todo lo que estamos metidos? Yo creo que unos 7 años, ¿no? Desde que empezaste con Advertising Week. De mucho menos, ¿no?, a mucho más, ¿no? Claro, sí. O sea, aquellas primeras veces nos veíamos ahí, nos saludábamos así de lejos. Y luego ya casi socios de la Advertising Week también con FCO. Raúl, me da un enorme gusto tenerte. Me encantaría empezar la conversación contigo. Tienes cada año a los personajes más importantes en la revista Líderes, ¿no? Yo que he ido a esas comidas y ahorita platicaremos de ello. Pues los personajes más importantes del país, ¿no? Pero quisiera empezar primero por el personaje Raúl en esta plática, ¿no? Okay. Un poco de dónde vienes, qué estudiaste, qué pasó recién egresado, cómo llegas a lo que hoy es FCO Group como tal, ¿no? Claro. Pues bueno, soy chilango de la Ciudad de México, Sebastián. Diferencia de ti. Ahora sí, como dicen, born and raised aquí en México. Y pues soy miembro de una familia clase media, con mi papá era arquitecto, mi mamá trabajaba en oficinas de privadas. Y la verdad es que fíjate que siempre tuve mucha admiración por los líderes. Me acuerdo desde chico veía yo a los maestros, a los profesores, a la gente que tenía éxito y me llamaba mucho la atención los liderazgos. Y me gustaban muchas cosas. Fíjate, ese es un tema interesante, cómo defines tu carrera profesional. Yo creo que son de las cosas más difíciles en la vida, ¿no? Y sin además duda, lo tienes que hacer a una edad súper joven, ¿no? Cuando a lo mejor todavía no sabes ni qué quieres hacer. Me gustaban muchas cosas. Quería ser arquitecto, de lo cual un poco me arrepiento. La verdad es que me encanta la arquitectura y creo que hubiera sido yo un gran arquitecto como mi papá, pero no, decidí que quería ser empresario, fíjate. Empecé muy joven con negocios, a vender paletas en conciertos. Me acuerdo cuando empecé en la universidad, puse una papelería dentro de la universidad porque me di cuenta que no había lugar para sacar copias. Entonces puse la papelería, me fue súper bien. Gracias a esa papelería pude pagar mi carrera. Pero a la hora de estudiar, Jorge, mi hermano, que es 2 años mayor que yo, él sí estaba muy clavado en los temas de comunicación y de Televisa y de hacer cosas de medios. Y él estudió comunicación en la Anáhuac y la verdad es que me parecía una carrera muy divertida. Y viste que yo tenía esa como concepción de que para ser empresario no tenías que estudiar nada. Y no sé, a lo mejor es cierto, ¿no? Luego veo a los chavos que estudian administración de empresas pero digo... sí es un clásico, ¿no? Que yo difiero hoy en día, pero o sea, sí que resiste mucho, me pasó con no, la persona exitosa en realidad es bueno para solamente, como dicen los estadounidenses, street smart, ¿no? Sí. No escuela, sino que se sabe mover. Yo creo que hoy un poco eso pues, es complicado, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Hay veces que sí me arrepiento de no haber estudiado como algo más formal, ¿no? Más profundo. Acabé estudiando comunicación, que la verdad es una vacilada. No haces nada. Ayer tuvimos a una influencer de marketing acá, 26 años, ¿no? 10 años de diferencia entre que yo y ella estudiamos en el TEC de Monterrey Mercadotecnia. Ajá. Y decía, yo no quería estudiar Mercadotecnia porque era la carrera MMC.
en San Pedro, en Monterrey, se le conoce como la carrera mientras me caso, ¿no? Pero son muy divertidas, ¿no? La verdad es que me divertí mucho en la universidad, pero siempre tuve claro que quería ser emprendedor, ¿no? Empresario. Entonces, saliendo como a la mitad de la universidad se presenta la oportunidad de hacer nuestra primera medio de comunicación, que fue una revista de una zona de la Ciudad de México que se llama... O sea, muy joven tú. Yo tenía 20 años, sí. Cuando entré a la carrera a los 18, a los 20 años empezamos con la revista El Pedregal. Y ahí es donde empezamos a entender lo que era hacer negocio, ¿no? Y los medios. Y además fue un experimento bien interesante porque estamos hablando de 1987, Sebastián. Tú ni habías nacido. En el 88 nací. Imagínate. Estamos hablando de 1987. Obviamente no había internet, no había nada, ¿no? O sea, los medios de comunicación eran la única forma de verdad de enterarte de las cosas. Y en la zona en la que empezamos con nuestra revista Pedregal, pues efectivamente nos volvimos en el medio de comunicación de los vecinos de la zona. Hicimos un producto, la verdad, muy bonito, a color, que en esa época no era común. Y la verdad es que nos empezó a ir muy bien. Me acuerdo mucho que... ¿Tú y tu hermano? Sí, Jorge y yo. Me acuerdo mucho que en nuestra primera edición había un artículo de un colaborador que se volvió luego muy, muy famoso, que se llamaba Beto Pascal, que criticaba la misa de 8 de la iglesia del Pedregal, porque era la misa del ligue. Okay. ¿No? Entonces, se hace una burla, ¿no? De que todo el mundo iba a ligar. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que la revista se reparte un sábado y el sermón de la misa del día siguiente de 8, el padre se la dedica a la revista. Entonces, esa fue como la primera vez que dijimos, wow, o sea, el medio tiene impacto. Sí, los medios tienen impacto, ¿no? O sea, estábamos muy chavos y era una revista obviamente muy local, pero que de repente el párroco de la iglesia de una zona como el Pedregal le dedique su sermón completo a tu medio de comunicación que acaba de salir un día antes, fue así como mágico, ¿no? Es decir, wow, esto es el impacto que generan los medios. Obviamente nos volvimos en la comidilla y en el tema de conversación, imagínate, pues de todo el Pedregal a la semana siguiente. Entonces, ahí empezamos a sentir lo que era el poder de los medios, ¿no? De cómo el impacto, cómo las audiencias responden a la comunicación. La verdad es que nos empezó a ir muy bien con la revista Pedregal. Al año sacamos otra en Las Lomas. Entonces ya teníamos 2 de las zonas más importantes de Neighbors en la Ciudad de México. Y ahí es cuando empezamos a hacer entrevistas, porque en ambas zonas pues vive gente muy destacada, ¿no? Porque son zonas de alto nivel socioeconómico y todo. Entonces, me acuerdo nuestra primera entrevista, el primer número de Pedregal, nos recibió el que era entonces uno de los comunicólogos más poderosos de este país, que se llamaba José Gutiérrez Vivó. Y José Gutiérrez Vivó nos dio una entrevista, era así una cosa impresionante. Nos hicimos muy amigos de él, nos ayudó. Y en esa época, muchísimo. Raúl, perdón que te interrumpa, pero me parece súper interesante cómo se conseguían estas entrevistas. O sea, de hecho, hoy en el podcast Advertising Week Latinoamérica tienes como que muchos puntos de contacto con personajes, agencias. En ese momento era ¿qué? O sea, estar yendo a la oficina, buscando la entrevista hasta que, sentándote ahí, era marcándole al teléfono, ¿qué era? Sí, ¿sabes qué? Ahorita que me lo preguntas no me acuerdo, cara. Pero me imagino que pues sí, mandábamos una carta o alguien nos recomendaba. Hasta que te respondieran. Pero no, fíjate qué chistoso, no me acuerdo específicamente cómo lográbamos las entrevistas, porque a partir como del año de ambas revistas, empezamos a hacer muchas entrevistas con líderes muy locales. Y sobre todo tú y yo sabemos que esto es un juego casi de como círculo vicioso que se torna virtuoso después, ¿no? Sí. Vas creciendo como FCO, te van respondiendo más, pero en estos inicios, esas primeras entrevistas, esos primeros contactos con gente importante, ¿cómo conseguías esos contactos, no? Pues sí, a través de los vecinos, de nos ayudaban, un conocido y eso. Y empezamos a hacer buenas entrevistas. Y ahí es un poco donde empieza a surgir la idea de líderes, porque empezamos a toparnos con personalidades muy interesantes, ¿no? Me acuerdo en la revista de Las Lomas, como a los 6, 8 meses entrevistamos a Miguel Alemán, ¿no? Que pues era un personaje súper importante, ¿no? Claro. Y me acuerdo mucho de un empresario también en el Pedregal que se llamaba José María Basagoiti, que era el dueño entonces de Cigatam, antes de que se lo vendiera a Slim, Marlboro y todas las empresas. Entonces empezamos a hacer entrevistas y un poco ahí también esta oportunidad que teníamos de repente de ir a Estados Unidos y de ver que en Estados Unidos llegabas a un Borders o un Barnes & Noble y veías los shelves llenos de biografías, ¿no? Desde artistas, desde líderes de opinión, de empresarios. Y luego venías aquí a Gandhi o al Sótano, a las librerías de México y ibas, oiga, ¿y dónde está su sección de biografías de mexicanos? Pues te las enseñaban y pues estaba ahí Zapata y Benito Juárez, ¿no? Y entonces dices, no, pero oye, algo un poco más actual, ¿no? Sí, claro.
no había, ¿no? Y sigue sin haber, Sebastián. ¿No? Tú vas ahorita a cualquiera de estas librerías y a lo mejor hay ahí una biografía de Slim no autorizada o algo. Sí, exacto. Yo me acuerdo que compré y leí esta que publicó quién fue de Carlos Slim, pero no autorizada, ¿no? Sí. Como muy desde fuera, totalmente. Sí. Entonces dijimos, a ver, ¿y si hacemos una revista de puras entrevistas? Y de hecho las primeras ediciones que empezamos a hacer eran muy biográficas. O sea, hacíamos una edición cada 2 meses. Cada entrevista eran trabajo de 2-3 horas de entrevista con los entrevistados. Me acuerdo una vez que entrevistamos a Lorenzo Zambrano en sus oficinas de Cemex en Monterrey, y esa entrevista nos costó mucho trabajo porque Lorenzo era un hombre muy low profile, no le gustaba dar entrevistas, y cuando termina la entrevista, después de casi 3 horas de entrevista, se nos queda viendo. Nosotros estábamos muy chavitos. Yo empecé como a los 23 años la revista Líderes. Se nos queda viendo y nos dice, oigan, les he contado cosas que ni a mis mejores amigos les he contado, ¿no? Y entonces, eso nos da... Te cae el 20, ¿no? Pues sí, porque la gente acababan siendo como sesiones de terapia, claro. De los líderes, porque además no había mucho, ¿no? No había internet, no había redes sociales, la prensa, la televisión, pues no tenía esa costumbre de acercarse a estos personajes y entrevistarlos. Entonces, la verdad es que el inicio de Líderes fue muy interesante desde ese sentido, de empezar a acercarnos a los líderes. Ahí, como decías hace rato, como esta fiesta de que un poco invitas a alguien y se van sumando, creo que hay un reconocimiento que yo siempre hago y que creo que fue muy importante en nuestra vida, que fue que una de las primeras personas que confió en nosotros y nos dio una gran entrevista fue el entonces presidente Carlos Salinas, que también llegamos a él por una coyuntura de ciertas cosas, le caímos bien, nos invitó un día a un viaje, nos quiso conocer, le caímos bien, y a partir de ahí las cosas se nos facilitaron muchísimo, ¿no? Porque una vez que tenías ya al presidente en tu círculo de entrevistados y nos pidió que fuéramos sus biógrafos, entonces empezamos a trabajar en una biografía. Es un escalón que te pone... Pues sí, imagínate, o sea, viajábamos en el avión del presidente y ahí arriba el avión, como tú ahorita decías, bueno, ¿y cómo consigues las entrevistas? Las de primeras de Líderes, arriba del avión del presidente Salinas, ¿no? Entonces, eso era mágico, porque, por ejemplo, en esa época nos dieron entrevistas de personalidades que no daban entrevistas. Me acuerdo mucho uno que a la fecha no ha vuelto a dar ninguna entrevista en su vida, que es Fernando Senderos, el dueño de Desk y de EQ, el hijo de don Manuel Senderos, ¿no? Uno de los empresarios más grandes de este país. Y me acuerdo que esa entrevista le empezamos a decir a Fernando ahí arriba del avión que nos diera la entrevista. Obviamente nos dijo que no. Y justo en ese momento sale el presidente Salinas a ver algo y yo le digo de broma, pues no, oigan, Fernando Senderos no nos quiere dar una entrevista. Y el presidente se voltea y le dice, oye, yo ya le di una, y nos da la entrevista. Entonces, la verdad es que sí se convirtió en una etapa muy padre. Que nos ayudó mucho, nos sirvió mucho. El mismo presidente de Salinas luego nos inspiró mucho y nos dio muchas ideas para lanzar nuestra revista de Estados Unidos en el año 2000, que hoy pues es la revista hispana más importante en el mercado hispano allá en Estados Unidos, porque tenía esta visión, ¿no? del Tratado de Libre Comercio y todo eso. Y a partir de ahí pues empezamos un poco a construir lo que es hoy Líderes Mexicanos, ¿no? Esas biografías, entrevistas, acercarnos a estos líderes, con el único objetivo de que inspiraran a otros. Siempre ese era sigue siendo nuestro gran moto, ¿no? De decirle a los líderes mexicanos, oigan, sus biografías deben de inspirar a otros a lograr sus propias historias de éxito. Y la verdad es que a través de todos estos años sí nos hemos encontrado con muchísimos testimonios de gente que nos dicen, oigan, yo estaba súper deprimido o ya iba a cerrar mi empresa, pero después de que leí esta entrevista con fulano, dije, no, voy a seguir, y fue la diferencia, ¿no? Entonces, sí ha sido un journey muy padre el de Líderes Mexicanos. Qué padre. Sí, el eslogan, influencia que inspira, ¿no? Exacto. Todos los líderes inspiran. Te quiero preguntar esto en este tono, o este es mi punto de vista un poquito, de hecho, de unos años para acá. Pues yo creo que quien ha estado en contacto con los más líderes o la más cantidad de líderes en este país, pues han sido lo que es FC Group, y en especial tú, ¿no, Raúl? Y mucho es como esta figura del gran empresario, y ahorita me dirás las diferencias, bueno, no las diferencias, pero al menos las características muy del líder mexicano o el empresario mexicano, que entiendo que hoy en día empezaron con esos empresarios, pero hoy en día los líderes ahorita me contarás de todo, ¿no? Cultura. Pero en la parte empresarial, ahorita que me escribes esos empresarios herméticos de hace unos años, ¿no? Hoy en día hay un tema de diferencia en Estados Unidos, a lo mejor, con la apertura de estos... Es más, hasta se autoexhiben más, ¿no? Y lo empiezas a ver acá en México también con
Ricardo Salinas Pliego, un poco haciéndose ya más visual o más Todavía visible, poco, más bien. Todavía poco, pero empiezan a haber unos ciertos ejercicios, ¿no? Pero el líder aspiracional o que inspira también son humanos, ¿no? Sí. Algo que yo estoy empezando a notar mucho en Estados Unidos es que empiezan mucho también a decir, estos empresarios, no por tener este número, me refiero al net worth, ¿no? De Forbes, tienen toda la razón, son humanos. De hecho, acaba de escribir un libro, Kara Swisher, que se llama Burn, ella es una periodista que cubrió a Silicon Valley desde toda la vida. Uh-huh. Y un poco hace una como contrabiografía de todos los lados también negativos de todos los Mark Zuckerberg, de todos los Bill Gates, o sus impresiones muy desde tras bambalinas, ¿no? Uh-huh. Y te humaniza muchísimo a estos líderes, ¿no? Sí. Entonces, en un mundo tan influenciado por el capital, por estas figuras que inspiran, o sea, la pregunta es, ¿cómo ves tú actualmente el estatus de estas personas o estos líderes, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen? Hay que verlos como humanos, hay que verlos como realmente, o más bien invitarlos a que se abran más para que su lado bueno sí logre inspirar. A lo mejor hice una pregunta larga y medio ambigua, pero quiero una impresión muy general de cómo ves tú ahorita el líder empresarial, sobre todo en México. Mira, te voy a responder con dos vertientes. La primera es, nosotros siempre decidimos desde el principio que nuestro approach a las entrevistas iba a ser el lado positivo de las personas. Y de hecho me acuerdo mucho que un buen amigo que tiene una revista importante de mercadotecnia, Andrés Rattinger, una vez lo visitamos muy al principio de que estábamos empezando y nos dijo, y me da risa y se lo he recordado a veces, nos dijo, ustedes nunca van a tener éxito. Porque solo los medios de comunicación que destruyen, que son amarillistas, que sacan la nota roja, que hacen el escándalo, son los que la gente lee. Claro. Y me acuerdo que nos preocupó mucho ese comentario de Andrés, ¿no? Y nosotros... es más, hasta lo pensamos y dijimos, bueno, deberíamos de cambiar, deberíamos de empezar a ser diferente, pero dijimos no, nuestro objetivo es, todos somos seres humanos y todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. No necesitas ser líder para ser un ser humano y tener cosas buenas y malas. Y nosotros como editorial y como concepto de comunicación decidimos que íbamos a escarbar en las cosas positivas de la gente. Muchas veces entrevistamos o sale en la lista de los 300 a alguien que alguien nos dice, que no sabes que esa persona engaña a su mujer y además no sé qué y se ha robado dinero. Pues sí, pero es un gran X deportista o un gran empresario. Y bueno, pues hay algo que aprenderle también de lo que ha hecho bien, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos interesa y es lo que hemos hecho en la revista por 33 años. Entonces, esa parte fue difícil al principio. Yo te diría que nos costó como 10 años de la revista hacer que la audiencia, que los anunciantes entendieran que éramos un medio propositivo y que sí, no íbamos a traer el escándalo en la próxima edición. Me imagino que también algo de autoconvencimiento, ¿no? Que al principio dudaban y luego ya se fue un poco validando. Sí. Y de la otra parte que decías, yo lo he analizado mucho. Y yo lo he analizado mucho porque hoy, 33 años después, sigue sin haber biografías en los Sanborns o en las librerías. Y la conclusión un poco que ha llegado, no sé tú a ver qué opinas, es que es muy difícil tener éxito en un país que tiene una enorme pobreza como México, porque se vuelve un poco, no sé cómo decir esto, como grosero tener éxito. O sea, cuando vives en una sociedad como en Estados Unidos o en Europa, en todo, en que el nivel social es mejor en términos económicos y todo, es muy fácil presumir los logros, presumir los éxitos, porque es más fácil que la gente se motive y participe y un poco congratule tu propio éxito. Pero cuando vives en un país como México, que todavía tiene niveles de pobreza como los que tenemos, sinceramente es muy rudo enseñarle a las otras personas que a ti te ha ido bien, cuando una parte muy grande de la población ni siquiera tiene oportunidades para pensar que el que les vaya bien pudiera ser una realidad, Sebastián. Entonces, yo creo que eso pasa mucho en México, ¿no? Y al ser un país, pues un poco seguimos un país tercermundista, ¿no? Con una enorme pobreza, ¿no? El 40% de la población está en pobreza extrema, ¿no? Digo, de repente no lo vemos los que vivimos en otros sectores de la sociedad, pero hay 60 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema. Eso es un mundo de gente. Entonces, cuando vives en un país así, el éxito, que generalmente pues viene acompañado de un éxito económico, sea lo que sea que hagas,
es un poco grosero ostentarlo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y claro, y supongo, te escuché también en otra entrevista que platicabas al respecto, y un poco también viene históricamente de dónde viene el éxito, ¿no? Lo platicabas en otra entrevista, un poco acostumbrados muchos estos grandes empresarios de repente con algún debate externo hacia una concesión gubernamental o algo que no está a los ojos de a lo mejor toda la población mexicana visto como muy meritocrático, a lo mejor es la palabra, sino más. De hecho, todos estos grandes analistas políticos, los Denis Dresser, todos ellos les dicen, ya sabes, ¿no? Capitalismo de cuates, un poco no meritocracia, sino un empresario entre amigos. Pero creo que eso, estoy totalmente de acuerdo. Sigue habiendo este problema en un país como el de nosotros, en el cual con tantos pobres, sí, es que la palabra sí es a lo mejor grosero, pero creo que va a empezar a cambiar. Pues sí, ojalá. Y yo lo veo desde el lado emprendedor. Creo que México va unos 15 años atrás de Estados Unidos en cuanto a oportunidades de desarrollo de mercado, emprendedores. Creo que hoy ves cada vez más que... Y de hecho tú ya lo ves. O sea, lo ves en países como Argentina, a los fundadores de Mercado Libre, a los fundadores de Globant. Ves lo que es hoy para Colombia David Vélez de Nubank, ¿no? La cantidad... Y ya es un empresario... Es que hasta me encanta como... Hasta agarran mucho el modelo... A ver, y no vamos a debatir entre el modelo americano y modelo chino, pero las cosas buenas, enfocándonos en lo positivo, del modelo americano, tiene ciertas cosas buenas que están empezando a entender también estas figuras. ¿A qué me refiero? O sea, la fundación de David Vélez, como el Giving Pledge y todo lo que está haciendo con su fundación, al ser un dinero de mero emprendedurismo, hasta la fundación toma algo imponente, ¿no? Como es la fundación de Bill Gates con la fundación de Jeff Bezos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces tú empiezas a ver que hasta en eso permean un poco hasta cómo están educando a sus hijos a las segundas generaciones. Ellos te lo transmiten en podcast. Hablan de, oye, ¿sabes qué? No, pues, o sea, es que mi hijo no necesita más de $25 millones. No quiero hacer dinastías, ¿no? Hasta en ese chip tú ves a los nuevos emprendedores latinoamericanos diferente, ¿no? Sí. De hecho, escuchaba también un podcast hace un par de semanas de este concepto de las dinastías, ¿no? ¿Por qué si tienes $45 mil millones le vas a dejar a tus 4 hijos $45 mil millones? Le voy a dejar 20 a cada uno y lo demás, a lo que va, ¿no? Y eso no es, en México no estamos tan acostumbrados a eso. Esa no es una cultura muy de México, ¿no? Y eso empieza a permear un poco en estos nuevos emprendedores latinoamericanos, muy del modelo a lo mejor gringo, de algunos que están empezando a hacer ese tipo de iniciativas. Pero lo que voy con todo esto, cerrando la idea, es, sí, yo creo que está bien, digo, tú tienes más años viendo este tipo de líderes, pero yo sí veo que va un poquito empezando a surgir este nuevo liderazgo de emprendedores con mucho mérito, ¿no? No nos vamos a clavar en el privilegio de piel, de a lo mejor escuela, pero vamos ahorita a quedarnos en el mérito de hacer una empresa que creo enorme valor en una región, ¿no? Y que el resultado es ver las valuaciones en la bolsa de Nueva York, ¿no? Y ojalá, como dices, que lo veamos y que cambie eso, porque yo sí te diría que estos 6 años de gobierno últimos han sido un retroceso en esa parte, ¿no? O sea, el líder que tenemos hoy como presidente se ha encargado de polarizar también mucho la imagen del empresario, de la persona exitosa, ¿no? Y yo creo que estos 6 años sí fue más bien un retroceso importante en la imagen del empresario, ¿no? Y lo vemos nosotros en nuestras redes sociales, ¿no? Que también es un poco el tema cultural del mexicano, ¿no? De siempre, como tú decías, no, a ese le ha ido bien porque su compadre es no sé quién y ese mete goles porque el árbitro lo está ayudando. O sea, los mexicanos también somos muy dados a no reconocer el éxito, ¿no? Y eso creo que está mal. Y yo creo que eso viene desde el tema de cómo nos educa este sistema, ¿no? Tú ves los sistemas educativos en Europa, en Estados Unidos, sobre todo mucho enfocados en el deporte, en trabajos en equipo, en destacar, en tener éxito, y eso no lo ves aquí en México, ¿no? Entonces, sí tenemos también un problema cultural profundo, grave, ¿no? Híjole, sí, muchos temas ahí con eso, pero al final de cuentas es que cualquier país, inclusive hasta el modelo chino, depende de los empresarios. O sea, ellos se asocian con los empresarios, ok, pero depende de los empresarios. Digo, si eres un país como Arabia Saudita de petróleo infinito, de poca población, pues está bien, depende de lo que hay en el suelo, ¿no? Pero el 95% de los países allá afuera sí tiene que ser una mancuerna mucho más profunda y aliada de ambos, ¿no? Claro. Yo creo. Padrísimo. Bueno, Raúl, quiero entonces moverme un poco hablemos ahorita un poco de dónde vienen, tú y tu hermano, cómo iniciaron esta parte de la revista Líderes. Entonces, ¿cuándo se vuelve esto ya el grupo, ¿no? FCO. Sí. Y hoy en día, ¿cómo está estructurado FCO? ¿Qué son las
Es que tienen plataformas, tienen compañías dentro de FCO, o sea, tienen una serie de cosas que yo el otro día lo platicaba contigo, yo que me toca ver la industria de la publicidad, ¿no? Compañías de consumo, agencias. Lo de ustedes es de esas empresas más atípicas o más interesantes porque tiene muchas variantes de cosas distintas adentro, ¿no? Pues fíjate que líderes realmente, yo creo que como hasta los 10 años empezamos realmente a encontrar caminos realmente de crecimiento ya más profundo. Justo en el año 2000 empezamos con la revista en Estados Unidos. Jorge, mi hermano, se fue para allá. Hoy vive allá en Estados Unidos. Y Jorge, mi hermano y yo somos socios de Líderes Mexicanos y de la revista de Estados Unidos, ¿no? Y ahí es cuando yo empecé a ver también otras cosas, ¿no? Y otras oportunidades y empezamos a buscar otros mercados. Vino el tema del mundo digital, ¿no? Que pues finalmente ha movido todo a nivel global. Y aunque la revista ha migrado bien a la parte digital y ahí vamos, me di cuenta hace 10 años que si no hacíamos algo realmente diferente desde el punto de vista digital, pues no íbamos a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, un poco se nos ocurrió el tema de Elliot, ¿no? Dijimos, a ver, ¿por qué no empezamos a identificar a los líderes digitales que están haciendo, que son los nuevos, los que están interactuando con las generaciones más jóvenes? Y en el año 2015 salieron los primeros Elliot Awards, ¿no? Reconociendo a los influencers y quiénes eran y un poco pues para premiarlos, para reconocerlos, para ordenarlos, para saber quiénes eran. Y la verdad es que fue muy exitoso los primeros Elliot Awards en 2015, hace 10 años. O sea, ya ahorita estamos muy inmersos en temas de redes sociales, todo muy todo, pero no hay que olvidarnos que eso pues no lleva mucho. O sea, Facebook se fundó hace 20 años. O sea, es súper poquito tiempo si lo ves realmente a la distancia, ¿no? Y la verdad es que después de los primeros Elliot vi que había un mercado interesante ahí, sobre todo de las audiencias, cómo nos respondieron. A los 2-3 meses lanzamos un canal de YouTube que se llamaba Elliot Channel y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a crecer, a capturar mucha audiencia. Vinieron los segundos Elliot Awards, seguimos creciendo, siguió creciendo el canal. A los 3-4 años pues ya teníamos un canal con 30-40 millones de visualizaciones mensuales, lo cual nos ponía ya en un buen nivel de canal, de visualización. Por ejemplo, en esa época a lo mejor un influencer muy grande tipo Luisito Comunica, en esa época a lo mejor tenía 100 millones o 80 millones de visualizaciones mensuales, a un poco más del doble que nosotros, pero ya estábamos un poco jugando ahí y ahí es cuando empezamos a crecer más, justamente cuando viene la pandemia. YouTube un día nos busca y nos dice, oigan, vamos a sacar una cosa que se llaman shorts. Y escogimos a 2 canales para que hagan el beta de los shorts. ¿Les interesaría a ustedes hacerlos? Dijimos, pues sí, los hacemos. Y nos abrieron el beta, YouTube nos abrió el beta de los shorts, que pues fue esta apuesta para competir contra TikTok, que ya venían. Y empezamos a hacer shorts y empezamos a crecer. Cuando acabó el primer año de la pandemia, habíamos crecido brutalmente. Nos convertimos en el canal de generación de contenido original más visto en español del mundo en el año 2020. Y ahí empezamos una escalada ya muy, muy fuerte con Elliot de los premios. Obviamente saltaron también de forma brutal en términos de audiencia, en términos ya de la hegemonía que logramos, ¿no? En el mercado de habla hispana de los influencers. Y todo eso ha seguido creciendo. Hoy somos el canal de generación de contenido original. Bueno, de hecho, somos el medio digital más visto en español del mundo. No hay ningún otro medio, ni de deportes, ni de entretenimiento, ni de noticias, ni de nada que tenga tantas visualizaciones como nosotros al mes. Tenemos, por ejemplo, el mes pasado tuvimos 113 millones de usuarios únicos en todas nuestras redes. 113 millones. O sea, es la audiencia sumada de Televisa, Azteca, TV Globo, Venevisión. O sea, es brutal el alcance que tenemos con el canal. Y los Elliot Awards también se han convertido en un fenómeno. Fíjate, el evento que más impacto digital ha tenido en la historia de la humanidad hasta ahorita, que esto todos los días va cambiando, es el Super Bowl de febrero, donde estuvo ahí Taylor Swift.
El Super Bowl de febrero tuvo 1.3 billones de impactos digitales. O sea, 1.300 millones de impactos digitales tuvo el Super Bowl. Nosotros en los Elliott Awards del año pasado, en octubre, tuvimos 460 millones de impactos digitales. O sea, una tercera parte de lo más del Super Bowl, sí, claro. ¿no? Que es una brutalidad el impacto que generó el Super Bowl este año. Entonces, somos uno de los eventos de habla hispana también con más impacto digital en el planeta. Y la verdad es que los Elliott nos abrieron los ojos a muchas cosas, ¿no? A las audiencias. Fue un hito importante entonces para esa parte como de ver el océano entero. Pues sí, porque la verdad es que entendimos, como medio tradicional, entendimos cómo llegar a las nuevas audiencias, cómo hablarle a los jóvenes, cómo conectar con los jóvenes. Y eso pues cambió nuestra perspectiva totalmente, ¿no? Yo creo que es algo que en lo que han fallado la mayoría de los medios tradicionales, ¿no? O sea, están tratando de hacer cosas, pero ahí es entendible. El modelo de negocios de los medios digitales es muy diferente al modelo de negocios de los medios tradicionales. Entonces, es muy entendible que televisoras o periódicos les cueste mucho trabajo migrar a la parte digital y encontrar que es un buen negocio, porque es muy diferente. Entonces, ellos están acostumbrados a modelos tradicionales. Y deja tú diferente. O sea, es el famoso libro del Founder's Dilemma. A mí me encanta este approach en el tema de innovación porque lo que te dice es medios tradicionales o empresas tradicionales. El Founder's Dilemma es no tienen los incentivos para innovar. Exacto. Porque para ellos innovar es directamente matar a corto plazo el cash cow, ¿no? O sea, el flujo, no de lo que ya tienen. Sí. Y por eso es el argumento de este libro muy famoso de ¿por qué innovan otros? ¿No? Tiene que ser así. Sí. ¿No? Es el dilema de ¿cómo voy a matar por apostar algo nuevo, algo que ya tengo? ¿Me explico? Y eso es lo que causa mucho este efecto a lo mejor en los medios tradicionales. El otro día platicaba con los dueños de una de las cadenas de periódicos más grandes de este país, que no voy a decir su nombre. Okay. Pero bueno, es una de las cadenas de periódicos más grandes de este país, ¿no? Mismas a las que le ha ido muy mal, especialmente en este sexenio, ¿no? Porque les cortaron la llave. Antes de este presidente, la verdad es que los gobiernos de todos los partidos, del PAN, del PRI, les daban muchísimo dinero a los medios. O sea, no voy a hablar tampoco de cantidades, pero te quedas frío de decir, ¿en serio le daba eso el gobierno mexicano a ese medio? Eran cantidades, Sebastián, brutales. Bueno, obviamente este sexenio, pues sí, que se cortó mucho de eso. Creo que yo lo veo positivo, la verdad, lo que hizo el presidente cortando. En Estados Unidos el gobierno no se anuncia en ningún medio de comunicación, ¿no? O sea, y entonces platicando con estas personas dueños de un medio de comunicación, un periódico enorme, ¿no? De una cadena enorme, yo les decía hace un año o algo así, le dije, bueno, ¿y cuál es tu estrategia para sobrevivir? ¿No? Yo pensaba que iba a decir, no. ¿Sabes qué me dijo? Que dijo, que cambie el gobierno. Le están apostando que otra vez. No. Imagínate que la estrategia para sobrevivir es lo que acabas de decir. Esperando que cambie el gobierno. La estrategia para sobrevivir de un gran grupo periodístico de este país es que cambie el gobierno para que les vuelvan a dar dinero. Pues estás fuera de la jugada, sí. ¿No? O sea, no estás pensando en el futuro, no estás pensando en las nuevas audiencias, no estás pensando en nada más que en sobrevivir tu negocio, que es ese elefante blanco que pues sí, te ha hecho millonario por años, pero que esos modelos ya se terminaron. Híjole, qué cañón. No, totalmente. Entonces, me estabas platicando ahorita de Elliott. Entonces, el grupo, me estabas contando ahorita, ¿no? El grupo como tal se llama, el nombre oficial es FSO Group, ¿no? Sí. Me imagino que ese es el holding hasta arriba, el umbrella, como le quieras decir, ¿no? Y de ahí abajo, entonces, tienes líderes. Tienes Elliott, que mencionabas, que le llamas Elliott Media, ¿no? Ese nombre. Me, sí. Y luego, ¿qué otras patas tiene el grupo? Pues entonces, mira, tenemos fíjate que a partir de los primeros Elliott y que entendimos un poco cómo funcionaban el tema de los influencers, muchas empresas nos empezaron a pedir que les ayudáramos a hacer su influencia digital, ¿no? Entonces, creamos también una agencia de influencia digital que se llama Affluency. Creo que somos de las 4 o 5 agencias más grandes en el país de influencia digital. Tenemos cuentas muy importantes, muy grandes. Y ese ha sido también un journey muy interesante, ¿no? Porque hoy en día yo creo que los grandes retos que tienen las marcas adelante es que las audiencias se han pulverizado mucho, ¿no? Hace tú 20 años o 30 años, pues querías poner un producto en el mercado, pues era muy fácil, ¿no? Ibas con Televisa, le comprabas unos spots y todo el mundo veía el canal de las estrellas, ¿no? Y no había pierde. O sea, te iban a ver porque te iban a ver, porque era lo único que había que ver hace 30 años. Hoy en día esa fórmula se acabó también. O sea, y de verdad yo admiro mucho a los directores de mercadotecnia, sobre todo los buenos, porque las opciones son tantas
Y las audiencias están en tantos lados de forma tan diferente. Y con una atención spam de sí. Que de verdad el reto de llegarle hoy a las audiencias es brutal, porque además la gente odia los anuncios, ¿no? O sea, gran parte del éxito de las plataformas de Netflix y todo era justamente que no había anuncios. Imagínate que ya van a empezar a incorporar las todas. Ya va, porque el modelo de negocio está cambiando, sí. pero imagínate que la gente estaba dispuesta a pagar para no ver anuncios. Eso es algo mágico en la psicología de un individuo, ¿no? Estás dispuesto a pagar para no ver anuncios. A mí el fenómeno que más me ha llamado la atención en eso, y que a ver también, o sea, hemos estado en contacto con la industria publicitaria mucho tiempo y sabemos cómo ha cambiado. El fenómeno que me llamó la atención a mí enormemente, que nunca había visto. Y claro, a ver, nosotros tenemos, yo sobre todo chico, tengo anuncios de televisión, como tú dices, en Canal 5, que se anunciaban y que los tienes grabados de por vida, ¿no? O sea, que dices, el anuncio de tal, y a veces hasta te lo encuentras en TikTok y te recuerda nostalgia, lo que tú quieras. Eso ha cambiado muchísimo. Pero yo hice mi segundo de prepa en Estados Unidos, ¿no? Y recuerdo ver un Super Bowl en Estados Unidos. En Estados Unidos. Nunca me había pasado verlo en Estados Unidos. Okay. Ve más la gente la televisión a la hora de los anuncios que el partido. Sí, claro. Nunca había visto eso. Hasta la fecha, el otro día me encontré una plática ya un poquito... Pero es un fenómeno que no se da en nada más. En nada más. De hecho, te digo, me encontré una plática de Gary Vee el otro día y dice, el único anuncio de televisión que yo voy a pautar siempre es el Super Bowl. Claro. ¿No? Entonces, pero es un fenómeno chistosísimo. Está la gente comiendo, las mujeres que no están viendo el partido de repente, los hombres ahí medio platicando. Llegan los anuncios. Todo el mundo se calla. En Estados Unidos, estoy hablando de Dakota del Sur, el Midwest. Sí. O sea, el estereotipo de estadounidense clase media. Se callan todos. Ahí vienen los anuncios. Y todo el mundo viéndolos, los mejores anuncios del mundo, súper creativos. Sí. Es un fenómeno que nunca había visto. Es el único lugar, único momento, única situación o contexto que he visto que ese fenómeno pasa así. Y por eso el Super Bowl es el Super Bowl, ¿no? Exacto. Y sigue siendo el Super Bowl. Pero fíjate que eso es un reto hoy en día porque efectivamente... pues la atención de las audiencias se ha movido, ¿no? O sea, la televisión, las cifras que yo traigo ahorita es que lleva ya más de 24 meses cayendo en audiencia todos los meses. El mes pasado, julio, fue el mes con menos audiencia en televisión en la historia de este país. O sea, así de fuerte es la cosa, ¿no? O sea, así de fuerte. Entonces, las atenciones de las audiencias se están moviendo. El reto es saber dónde están tus audiencias, porque ahora no solo son cosas en términos desde el punto de vista electrónico, ¿no? Televisión, radio, o digital, sino también las experiencias en vivo, los eventos, los conciertos. O sea, hay muchas cosas ya que atraen la atención de las audiencias. Sí. Y entonces el reto de cómo llegas a esa audiencia es muy grande. Y ahí yo creo que los influencers pues están jugando un papel muy importante y es algo que nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Hoy en día los influencers tienen acceso a... Mira, una de los... Aquí me gustaría explicar cuál es mi concepción del tema de la influencia digital, ¿no? O sea, uno de los conceptos más poderosos desde el punto de vista de mercadotecnia es el famoso boca en boca. Y eso sí es desde la época que me digas, o sea, de los griegos, ¿no? O sea, el boca en boca es fundamental en la credibilidad de algo. O sea, si yo ahorita te digo... Es el marketing más barato, aparte. Bueno, no. Bueno, pero es que depende cómo lo veas, porque es cierto que, o sea, hay una métrica, perdón que te interrumpa también, pero me gusta a mí mucho esto. Es muy famoso el paper del Harvard Business Review de la única métrica que tienes que medir en marketing, el Net Promoter Score, ¿no? Y lo que te dice la pregunta es, del 1 al 10, ¿qué tan probable es que recomiendes a un amigo familiar X? Exacto. ¿No? Entonces te habla de una medición del boca a boca, ajá, ¿no? Y tan es así que, o sea, todo Silicon Valley, estas grandes empresas con, ya sabes, ¿no? Crecimiento exponencial, es lo que miden. O sea, decir, ¿qué tan experiencia con el producto te llevaste que se lo vas a llegar a contar el domingo a la mesa familiar? Claro. ¿Me explico? Bueno, pues la influencia digital bien hecha es el boca en boca, sí, ¿no? Porque si yo te digo, Sebastián, tienes que ir a tal restaurante, ¿no? Es mucho más probable que vayas a que si ves 10 espectaculares de ese restaurante. Pero eso tiene su chiste. Ayer hablábamos también con Cari, esta persona, esta chava súper movida que anda trabajando también con temas de influencers, y ella está como que en el medio, y cuando ella tiene una creatividad o un concepto creativo para una agencia o para una marca, perdón, ella como agencia habla con el influencer, etcétera, ¿no? Pero claro que eso ha cambiado también. El boca en boca tiene que ser auténtico. Exacto. ¿No? Si yo, o sea, el ejemplo que te estaba dando, yo te recomiendo un restaurante, vas a ir. Mucho más probable que si ves 10 anuncios. Pero si 2 días después de que te recomiendas el restaurante te enteras que es mío, o que yo soy socio, o que me están pagando para que vayas,
obviamente se cae toda la credibilidad. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, sí, no es fácil. O sea, y más esta es la conexión que tienen los influencers con sus audiencias. Más si te lo dice alguien que admiras. Cuando si yo fuera un chef muy famoso y te digo, oye, ya fuiste a tal restaurante, pues mi credibilidad es mucho mayor. Sí. Pero al mismo tiempo, como tú dices, si no es auténtica, pues también es mucho menor. Yo lo veo, son un chorro de variables, ¿no? Sí. O sea, autenticidad, también que tengas o sea, que comulgues con la marca, ¿no? Muchas veces, yo lo veía el otro día, estaba viendo el caso de éxito de los suplementos de On It en Estados Unidos con el podcaster Joe Rogan, que es el podcasting más grande del mundo hoy en día. Y justo era un tema que ellos dicen, es que no entiendes. O sea, cuando Joe la primera vez que nos mencionó y nos sacó una camisa en el podcast de los suplementos, nos fuimos a la luna, ¿no? Pero la manera en que lo transmite es a largo plazo. O sea, no es una mención de un mes. Claro. O sea, a largo plazo, él los usa, lo menciona en el podcast, pero trae la camisa, pero también en su Instagram lo sube, que lo está usando en la mañana. O sea, tiene su chiste, toda esa parte. Porque hoy en día yo hablo con influencers también en este episodio, o más bien en este espacio, y muchos nos dicen también de la fricción que hay con las marcas, con las agencias de medios, al cómo se hacen esas estrategias de colaboración, ¿no? Sí, claro. Oye, te quiero comprar una mención de mi desodorante de un mes, y el influencer dice un poco como de un mes, yo así que me pongo este desodorante, o sea, sí. Y en Estados Unidos está pasando también mucho de, pues hoy me pagas tú una mención de un mes, y pues si el otro desodorante viene en 3 meses, uso el otro, o sea, está medio roto inclusive allá, ¿no? Sí, no, y de hecho está cambiando mucho, o sea, de cómo empezamos nosotros con la agencia hace 8 años, 9 años, ahorita yo te podría decir que está el tema del influence marketing está cambiando profundamente y hay veces que pienso que cada vez va a ser más poderoso y más grande por justo esa conexión que tienen los influencers con sus audiencias, y te juro que también hay veces que pienso que en 5 años nadie va a querer usar un influencer. O sea, a ese nivel, o sea, está cambiando las cosas, ¿no? Entonces, pero pues ahí están los grandes retos, ¿no? De cómo entender cómo se están moviendo los mercados, cómo entender cómo están moviendo las audiencias y cómo le vas a llegar a esas audiencias. Pero sí esa parte también para nosotros es muy importante dentro del grupo. Y ahora, pues estamos haciendo cosas también nuevas en el mundo de diferentes otras áreas. Acabamos de lanzar los premios Aura, que eso también fue un proceso súper interesante. Los premios Aura son los premios a las series de habla hispana en streaming, y ahí fue un proceso muy interesante porque un poco por el éxito de los Elliot se nos acercaron algunas plataformas de streaming y nos dijeron, oigan, han tenido ustedes un chorro de éxito con los Elliot, tienen un impacto brutal. ¿Por qué no hacen algo de series en español? Que no hay, ¿no? En Estados Unidos los Emmys han capturado muy bien todo el mundo del streaming, porque como son los premios a la televisión, ellos sí los pudieron subir muy naturalmente a la premiación. Y hoy en los Emmy, que son los Óscars de la televisión, pues están todas las plataformas ahí, ¿no? Subidas y premiadas las series y todo eso. Pero en habla hispana no existían. No había ningunos premios solo para series de televisión de habla hispana y tampoco para televisión en general, ¿no? No hay. Los premios de cine, pues no les gusta integrar a los temas de televisión porque lo ven como algo pues muy distante, ¿no? Al arte del cine y ese tipo de cosas. Entonces nos pareció una gran idea, platicamos con todas las plataformas, a todas les encantó. Tenía que ser un tercero el que lo hiciera, porque pues no era válido. Claro, no tiene ningún sentido que lo haga los premios Netflix para las series. Sí, claro. Y a todas les encantó, todas se subieron sorprendentemente, y el 3 de julio hicimos los primeros premios Aura, fue un exitazo impresionante. Fíjate que al principio los queríamos hacer en Miami o en Los Ángeles, porque dijimos, a ver, vamos ya a pensar en algo más global, ¿no? Bueno, somos globales, pero el hecho de hacerlos allá le da como cierto caché, ¿no? De decir, pero las pláticas que tuvimos con las streameras se opusieron rotundamente, porque si entras a territorio americano, entonces te conviertes propiedad de las unidades de negocio de Estados Unidos. Y tal cual, un día Netflix nos dijo, a ver, si tú te vas a Miami, yo ya valí como Latinoamérica, porque ya no eres premios Latinoamérica, eres premios Estados Unidos, porque... Y me dice, y con todo respeto, allá ni te van a pelar. Sí, porque allá Netflix trae los Emmys, traen es un nuevo player más de los que... Sí. Entonces decidimos hacerlos en la Ciudad de México, porque además hay un gran interés de las streameras, por lo que nos dijeron, de convertir a México en el hub mundial de producción en español. Ahorita lo tiene un poco más España y Argentina y Colombia, y lo que ellos quieren por temas de logística, por temas de costos, por muchos temas, lo que quieren es convertir a México en el hub más importante de producción de contenidos para streaming.
Entonces los decidimos hacer aquí en México y fue un gran éxito. La verdad es que quedamos muy contentos. Estuvo ahí Eugenio Derbez, le dimos el premio de leyenda. En fin, creo que fue una gran fiesta de la industria, que además se combina mucho, ¿no? Porque la mayoría de los que hacen series también hacen películas, los productores, los directores. Entonces fue una gran experiencia lo de los Aura. Padrísimo. Entonces, wow, con el grupo. O sea, tienen plataformas, tienen agencias. Me imagino que también trabajan la parte de agencia creativa con marcas también, claro, como dentro de su brazo, ¿no? Sí. No, es un grupo muy interesante, Raúl, lo que han ya han hecho. Y me imagino que trabajan también, me acuerdo mucho con lo que mencionabas de tu hermano de Latino Leaders también en Estados Unidos. Sí. O cómo ven esa relación con el país de allá con el tema de latinos. Pues mira, en Estados Unidos nos ha ido muy bien. Somos la revista hispana más importante de los Estados Unidos. Sí. No es el negocio tan grande como quisiéramos que fuera, porque somos un negocio de nicho allá, claro, a diferencia de aquí, que somos una revista del mercado general. Pero lo latino está de moda ahorita. Creo que está dando un auge enorme. Pero sí, o sea, Jorge, mi hermano, es una referencia en Estados Unidos del mundo latino. Los latinos, es un mercado muy complejo también, porque tienes una gran cantidad de latinos indocumentados, ¿no? Que pues ya ves ahora Trump ayer, hace unas semanas dijo que lo primero que va a hacer como presidente es cerrar la frontera, ¿no? Ojalá no gane esa. Pero bueno, es un mundo muy diferente. O sea, tienes a muchos indocumentados que su forma de pensar, de actuar, de consumir es muy diferente a los latinos que ya nacieron allá, que son primera generación, muy diferente con segunda, muy diferente con tercera. Exacto. Estos latinos que sí ven al Chicharito pero ni siquiera hablan español, es un fenómeno. Sí. Es más, yo tengo primos con mamá mexicana, no hablan español, pero es más chistoso. Acaba de venir uno de mis primos de nombre Brian Bamford González, ¿no? Sí. a México a sacar su INE. Okay. Sin hablar español, se siente mexicano, es hijo de mamá mexicana, pero ni siquiera habla español, ¿me explico? Sí. Y sigue al Chicharito. O sea, hasta en ese efecto hay muchas capas, ¿no? En el tema latino en Estados Unidos. Y sí tienen muy claro en Estados Unidos que el futuro es hispano. O sea, hace unos meses nos habló un amigo empresario que acaba de regresar de Nueva York de un retreat de Morgan Stanley, o una de estas empresas muy importantes de inversión, en donde le hicieron todo el retreat de inversión y millonarios de América Latina y de Estados Unidos. Era el futuro de Estados Unidos es mercado hispano. O sea, en 25 años va a haber 105 millones de hispanos en los Estados Unidos. Bueno, pero te voy a decir un par de impresiones que yo tengo con el tema de... De hecho, hemos hablado, como sabes, con tu hermano. Hemos estado también en planeación que no hemos ejecutado como yo tampoco hubiera querido. Todo el tema hispano-latino en Advertising Week Nueva York, ¿no? En todo lo que es el gran... Pues obviamente en el evento más grande de marketing del continente allá en la ciudad de Nueva York. Y hemos descubierto muchos insights de la parte hispana, por ejemplo. Todo el mundo tiene claro que es hispano, ¿no? El futuro a lo mejor, o que tiene va a tener muchísimo peso en Estados Unidos. Pero hoy en día apenas están empezando a entender que no es un brasileño en Miami y no es un puertorriqueño en Nueva York. El 85% de esos hispanos es un mexicano en Los Ángeles o en Texas, ¿no? Claro. Sonará obvio a lo mejor, pero no lo es para Estados Unidos, ¿eh? O sea, de repente, el representante de esta empresa US Hispanic, pues un puertorriqueño en Boston. No. O sea, el gran grueso es por la cercanía, ¿no? Y cantidad de gentes son mexicanos en Chicago, ¿no? Lo que está empezando a haber de cambio. Y luego hay otra vertiente, Raúl, que la otra vertiente es también incluso, como decíamos, y lo decía también ayer Cari, lo latino está de moda. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos marcas mexicanas conquistando el mercado estadounidense, no US Hispanics. Sí, yo hablo mucho el tema de Tajín, Topo Chico, Takis Fuego, lo que representan esas marcas con el mercado estadounidense. La Coca-Cola mexicana, les encanta. Bueno, se vende como un producto de lujo. Exactamente, es que empiezan el otro día estaba viendo en marketing cómo le llaman exotic trends o exotic flavors, ¿no? Pero todo esto, Takis Fuego es un fenómeno para Bimbo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Sí. Topo Chico es $1 billion brand en Estados Unidos, ¿no? Y son marcas mexicanas conquistando un mercado, repito, estadounidense, ¿no? Entonces hay muchos fenómenos ahí bien interesantes y ya olvídate la influencia latina en Estados Unidos, ¿no? Lo que es Lionel Messi, lo que es Bad Bunny. Sí. Ahorita la podcaster muy famosa, esta Bobby, no recuerdo el apellido, acaba de entrevistar a Peso Pluma. ¿Me explico? Tú ves ya también a Peso Pluma en Jimmy Kimmel. Toda esta influencia latina también es el reggaetón, ni se diga, ¿no? La música ahorita con los chavos nuevos, con nuevos formatos, está empezando a tener un auge enorme en Estados Unidos. Ahí lo complejo es entender las diferentes capas del mercado hispano, ¿no? Porque como tú dices, no todos son iguales. O sea, piensa muy diferente el venezolano en Miami
que los miles de mexicanos en Los Ángeles, ¿no? Piensa muy diferente el indocumentado que el ya ciudadano americano, ¿no? Por más Brian González que sea, pues ya es gringo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ese es el gran reto y eso es lo que creo que más nos ha costado también a nosotros trabajo, entender esos mercados y también les cuesta mucho trabajo a las empresas. Un día platicábamos en un evento de Latino Leaders con un banquero muy importante de allá del norte del Midwest de Estados Unidos, de Chicago, con muchísimos branches en toda la zona de Chicago y todo. Y cuando se entera que yo era el dueño de Latino Leaders, se voltea conmigo orgullosísimo y dice, ¿sabes qué? Mi banco tiene una estrategia hispana. Y yo, ¿así? ¿Qué estás haciendo? Acabo de contratar mi primer cashier que habla español. Le dije, puta, o sea, esa es tu estrategia hispana, ¿no? O sea, entonces eso también ni siquiera las empresas americanas claro. Ni siquiera lo entienden, ¿no? Eso me queda clarísimo. Y es que es muy complejo porque hace cuenta, el hispano ya integrado a Estados Unidos, a diferencia de esto que está diciendo de los productos mexicanos, que sí les gustan, y hay una parte cultural muy importante, pero ese chavito hispano que está en el high school no quiere traer una sudadera de jerga. Quiere traer una Nike, quiere traer unos tenis Adidas o quiere tener una, ¿no? Porque quiere integrarse al mercado y todos sus procesos de consumo son muy parecidos al del mercado general. Entonces también para las marcas dicen, a ver, ¿por qué yo tendría que hacer una publicidad especial para hispanos si con mi publicidad del mercado general llego a esos hispanos que están ya, integrados a la sociedad porque hablan perfecto inglés, porque son chavitos que estudiaron high school en Estados Unidos? Entonces es muy complejo el mercado hispano en Estados Unidos. No, totalmente, pero el poder adquisitivo es sumamente atractivo para muchísimos, ¿no? Sí, o sea, claro. Estaba viendo John Sutcliffe, presentó en ESPN el otro día una estadística y decía, mencionaban que hubo un estudio interno en la Federación Mexicana de Fútbol y daban con el número de la Liga MX tiene 30 millones. A lo mejor estoy ahí medio cambiando los números, pero algo así. 30 millones de seguidores o de gente que sigue la liga en México. Y en Estados Unidos son 60 de la liga mexicana. 60 y con 1000% más poder adquisitivo, ¿no? De hecho, hoy en día, yo recuerdo, yo me tocó ir al Mundial de Fútbol en 2006 en Alemania y pues era todo mexicano. Fui al de Qatar ahorita, 70%, te lo juro, era mi impresión, eran US Hispanics, o sea, personas de Estados Unidos yendo a ver la selección mexicana, claro. ¿No? Y hoy en día tú lo ves en el fenómeno de la selección mexicana. Tú vas al Azteca ahorita y no te lo llenan ni de chiste. Vas a Phoenix y te lo atascan, ¿no? Sí. Entonces, en un tema de nostalgia, poder adquisitivo alto, pero el fenómeno de Qatar me pareció impresionante. O sea, mucho estadounidense mexicano, mucho más que mexicano. ¿Y sabes qué? Este no es un programa de política, pero también debo decirlo, al hispano los gobiernos de México en general lo han tenido muy olvidado, desde hace 30 años no existe una política del gobierno de este país de acercamiento, de verdad hacer cosas con el hispano. Todos presumen las remesas, ¿no? Pero es lo que te iba a decir. O sea, no, el gobierno de este país, ni ni los anteriores, porque nadie le ha dado. No hacen nada por el hispano en Estados Unidos. Y el año pasado, Sebastián, hubo $42 mil millones de ingresos por remesas. O sea, nada más por eso, ¿no? Si fuera un business. O sea, los hispanos en Estados Unidos nos mandan $42 mil millones al año. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Es una brutalidad. O sea, nosotros somos el principal beneficiario país de los hispanos en Estados Unidos. Sí, no Coca-Cola, no Tajín, no la Rosa, no, ninguno de los productos vende tanto como México a los hispanos. No sé, totalmente. Imagínate. No, es un fenómeno bien interesante. Si un país como el de nosotros, cercano a Estados Unidos, la cultura, la mezclada, hoy como están las economías, es súper interesante. Qué padre lo que están haciendo también con Latino Leaders por allá. Raúl, yéndonos un poco para la tercera parte de la plática, la parte yéndonos rumbo al final, quisiera otra vez clavarme un poquito más en ciertas cosas que tengo por ahí que me gustaría indagar de tus plataformas o las plataformas. Y me voy a ir primero otra vez a Líderes. O sea, Líderes ustedes entonces, me imagino que todas, por lo que mencionabas ahorita, casi juega como un ecosistema, ¿no? Sí. Distinto en los nombres que ahorita mencionamos, ¿no? Por ejemplo, Líderes, ¿no? ¿Cómo era? El eslogan era Influencia que inspira. Hoy Líderes es la revista, ¿no? Es una revista exitosísima por lo que entiendo. Print. Una revista exitosísima print. Y luego tienes una comida.
que es la comida. Ahorita me platicarás cuándo nació la comida también, porque me platicabas 10 años de la revista, cuándo nace la comida, de quién fue la idea. Me imagino los tropiezos al principio, fue éxito desde el principio. Hoy en día me ha tocado ir a 2 de esas comidas o 3 y o sea, sí me fui para atrás de la primera que fui, ¿no? La cantidad de gente importante, interesante. Me encanta también, digo, ya también nos platicarás ahí el organizador de las mesas. ¿Quién se quiere sentar con quién? Es una locura. No, pero me ha tocado 2 mesas muy mezcladas, ¿no? Desde alguien de arte, me tocó una vez con un ex gobernador de Guanajuato al lado, yo en el mundo del marketing, enfrente a otra persona de otro tipo, pero sumamente interesante esa parte, ¿no? Entonces, hablando del ecosistema líderes, hoy en día, ¿qué es el ecosistema líderes y qué es lo más importante? ¿Cuáles son pues obviamente las joyas de la corona, ¿no? En el ecosistema. Fíjate que ahí hay un fenómeno interesante que yo no soy tanto el experto en esto, pero es algo que hemos descubierto en la empresa. Tú conoces a Diego Plaza, mi CEO. Él ha sido una pieza fundamental en la construcción de todas estas cosas nuevas que estamos haciendo. Y fíjate que lo que hicimos ahí es que creamos un modelo de nuevo medio de comunicación. O sea, los medios tradicionales eran medios de un solo verbo, que era comunicar, ¿no? O sea, yo comunico y tú me escuchas y las audiencias ahí están, pero ahí se acabó la interacción entre el medio y la comunicación. Y nosotros lo que empezamos a construir sin darnos cuenta con líderes fue justamente un ecosistema de diferentes cosas que generaban una relación diferente con las audiencias a las que estábamos llegando, que no era solo de un solo verbo, sino de muchos verbos. Y donde el centro principal de esa comunicación no era el medio de comunicación queriendo decir lo que decía, sino la audiencia queriendo entender lo que escuchaba y escuchándolos de regreso. Entonces, por ejemplo, con líderes, mucho antes de la comida, me acuerdo, hicimos seminarios, me acuerdo que hicimos una vez una locura que era hacer toda la edición de una revista, hacerla en un live stage y le pusimos Líderes Mexicanos Live. Entonces tú ibas a un salón y veías en el stage todo lo que pasaba y todo se grababa y de lo que veías ahí era lo que se publicaba en la revista, ¿no? Entonces teníamos ahí audiencias. Entonces lo que creé junto con Diego en los últimos años es un nuevo concepto que se llama Action Media. Y el Action Media es justamente lo que acabamos descubriendo con líderes y que hoy está totalmente implementado en Elliot, en Aura y en 2 proyectos más que estamos lanzando este año, en donde el Action Media realmente es un medio de comunicación del futuro. Y aquí no estamos dividiendo entre medios tradicionales y medios digitales, porque tú puedes ser un medio tradicional como una revista que está cumpliendo con el principio de Action Media, ¿no? Porque tiene cosas, tiene eventos, tiene interacciones, tiene muchas cosas. Y tú puedes ser un medio digital que solo comunica. Y entonces eres un medio, o sea, a lo mejor eres medio digital, pero es un medio más tradicional que el periódico más viejo que nos podemos imaginar. Sí. Entonces, justamente lo que descubrimos con líderes, y ahí migro a tu pregunta a la comida, es cómo hacer un medio que realmente integrara a sus audiencias más allá de simplemente comunicar y que se volviera en una especie como de comunidad, ¿no? De líderes, de pensamiento, de interacción, de networking, de comunicación bidireccional. Y un poco surgió la comida por también una situación muy coyuntural. Fíjate que cuando cumplimos 15 años, después de la relación con Salinas, que nos llevó a hacer la biografía de fin de sexenio y que en septiembre de 94 publicamos esa edición de fin del gobierno de Salinas, empezamos a hacerlo con todos los presidentes. Cuando se acabó Zedillo también hicimos una edición de fin de sexenio, y cuando acabó Fox también le propusimos hacer una edición de fin de sexenio, nos lo aceptó, una edición muy bonita, y justamente coincidía ahí con que estábamos cumpliendo 15 años como revista. Entonces le dijimos un día al presidente, porque nos llevábamos muy bien con Fox, le dijimos, oiga, ¿por qué no presentamos su edición que le hicimos de fin de sexenio en un evento? Aprovechamos a celebrar nuestros 15 años y presentamos la revista y usted viene. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que dice, pues órale, sí voy, ¿no? Entonces de repente teníamos al presidente de la República aceptado un evento con nosotros, y me acuerdo que nos volteamos a ver, Jorge, mi hermano y yo, y Diego, que está ahí con nosotros. Y dijimos, ¿y a quién invitamos? Pues ni modo que sea una reunión de Friends and Family, sí, o sea, ¿no? Claro. O sea, ¿a quién invitamos? Entonces ya llevábamos como 5 años con la lista de los 300, o sea, y esos primeros 5 años también fueron bien difíciles para la lista de los 300. Al principio nadie entendía qué estábamos haciendo. Decían, ¿quién estos cuates que están
clasificando a la elite de este país. O sea, de hecho, hasta tuvimos amenazas de, a ver, a mí no me pongas en la lista y si me pones te voy a demandar. O sea, sí fue muy difícil los primeros 5 años. Bueno, de hecho, yo he escuchado mitos de empresarios norteños, noroeste, porque empiezan a surgir listas regionales de por allá, que pagan para no salir. Sí. O sea, que es al contrario. Al revés. Sí. Y entonces ahí se nos ocurrió, dijimos, pues vamos a invitar a los 300 a ver si vienen. Y pues nos pusimos a invitar a muchos de la lista. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? De que a la comida esa con Fox, que fue una comida chica, llegaron como 80 de la lista de los 300. Y entonces se convirtió en una muy bonita comida, porque fue ya de los últimos eventos de Fox como presidente. Ya había ganado Calderón la presidencia en 2006, que además, ¿te acuerdas? Fue muy caótico, ¿no? Caótico. Entonces fue una fiesta de despedida muy bonita para Fox. Y le presentamos su portada, su edición especial. Y cuando acabó esa primera comida, nos dimos cuenta que teníamos ahí algo. Y entonces de hecho, esa primera comida de los 300 no fue comida de los 300, era el 15 aniversario de la revista, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de ese potencial y entonces sí hicimos para el año siguiente la que bueno, en realidad era la segunda, pero realmente fue la primera comida de los 300, en donde tuvimos otro golpe de suerte brutal, Sebastián, porque la hicimos en la Hacienda Los Morales. Igual ahí convocamos a muchos más líderes, llegaron muchos más. También Calderón nos dijo que sí iba. Entonces tener al presidente en ese momento era muy importante, ¿no? Llevaba 9 meses de presidente, entonces era apenas recién, ¿no?, llegado. Y Calderón, no sé si te acuerdas, hablaba muy bien, era muy buen, fue muy buen orador, ¿no? Sí. Entonces llega Calderón a la comida de los 300 y por alguna razón que nunca no entendimos, deja el discurso que traía escrito al lado y se pone a dar un discurso, Sebastián, que, o sea, él mismo años después me contó, es el discurso que mayor impacto tuvo en su gobierno. En todo el gobierno. De hecho, un día platicando con Alejandra Sota, que era la directora de comunicación social de Calderón, me dice, Raúl, el discurso que dio ese día el presidente en la comida de los 300 es la primera vez que sentimos lo que significaba el impacto mediático y de opinión pública de algo que hacía el presidente. Claro. Dice, fue brutal. O sea, fue un viernes el evento. Y con discurso tirado, o sea, del corazón. Sí. Se fue un discurso. De hecho, está en YouTube. Y vale la pena verlo, de verdad. O sea, ahí se volvió tan famoso ese discurso que está en YouTube y lo puedes ver. Bueno, la verdad es que ese fue un golpe de suerte, porque ese discurso en la comida de los 300, en un viernes, que además el viernes es el peor día para hacer un evento, ¿no? Bueno, semanas después seguía viendo columnas de Federico Reyes Heroles, de líderes de opiniones importantísimos, hablando del discurso de la comida de los 300 del presidente. O sea, con ese discurso nos volvimos famosos, la comida. Y a partir de ahí, la verdad es que ya todo fue miel sobre hojuelas, porque todos los demás años fue muy fácil levantar y crear esta bola de nieve que hoy en día es la comida de los 300. Esa parte está interesante porque es cierto que si recuerdo grandes discursos mexicanos, a lo mejor de presidentes o expresidentes o figuras importantes, es cierto que te acuerdas en dónde fue. O sea, yo soy más joven, ¿no? Pero, o sea, recuerdo el gran discurso de Colosio en el Monumento de la Revolución. Ahorita en TikTok muy famoso el discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando lo van a desaforar, que fue en el Senado, ¿no? A ustedes los juzgarán no sé qué, pero a mí la historia, o a ustedes la historia, algo así por el estilo. Y entonces ese discurso quizás todavía en la parte coyuntural, ¿en dónde fue? ¿En qué contexto? Sí. Claro que impacta. Y a partir de ahí, pues la comida de los 300 se ha convertido ya en una gran reunión de amigos. La verdad, como tú dices, ¿sabes qué? Se ha vuelto una especie como de un homenaje al éxito. Un homenaje al liderazgo de ellos mismos, ¿no? De sentirse parte de una lista, de sentirse parte de un país. Siempre buscamos que los mensajes sean muy propositivos. Yo creo que nunca nadie ha llegado a quejarse a la comida de los 300. Siempre es con el afán de construir, de ver para adelante, de avanzar. Y me acuerdo un año que llevamos a un chavito de 14 años que dio un discurso brutal diciendo a los líderes, oigan, a ver, yo tengo 14 años y yo apenas voy a entrar a la prepa. Ustedes tienen la responsabilidad de que cuando yo salga de estudiar tenga un mejor país del que tengo ahorita. Ese discurso fue en 2016 o 2017. Tú lo oyes ahorita, Sebastián, que también está en YouTube, y dices, puta, es que no ha cambiado el país en nada. O sea, si ese chavito ahorita se parara a decirle lo mismo a los líderes, es totalmente válido.
Y eso también es súper frustrante porque Súper dices, frustrante. o sea, no pasó nada, no ha pasado nada. O sea, no, tú escuchas videos de las mesas de opinión de hace 25 años del problema educativo en México y es la misma mesa de ahorita. Sí, la misma. Sí. O sea, la misma, ¿no? Ok, agrega ahí esa parte. O sea, viene de un listado de 300. ¿Qué categorías tiene hoy en día? Me imagino que no empezaste con todas esas categorías. No, sí. Desde el principio fue una lista de 300 en el que sacaste de repente, o sea, de venir a entrevistar empresarios, políticos, en un momento dijeron, la lista de los 300 va con todas estas figuras de líderes. Bueno, en la revista Líderes siempre entrevistamos a todo tipo de personajes. Ok. O sea, por ejemplo, en la primera edición de Líderes estaba Rufino Tamayo. Ya, desde el principio estaba entonces Julio César Chávez, que fui ahí a Culiacán, que te he contado muchas veces que la experiencia de ir a Culiacán esa vez. Estaba, por ejemplo, sí, o sea, siempre hemos tenido desde el principio el concepto de que son líderes de todos los ramos. Entonces sí, creamos las 14 categorías que tiene la lista, que son ciencia, cultura, entretenimiento, líderes de opinión. Fíjate que ahí yo creo que pronto vamos a tener un cambio. Porque hasta ahorita, 24 años es esta lista, 24 años, nunca ha habido un cambio de categoría ni de casi números en las categorías. Pero, por ejemplo, una que en esa época empezamos a hacer y que cada vez se me está haciendo más chiquita, era la de dueños de medios de comunicación. Porque en esa época era el concepto de que los medios de comunicación eran el cuarto poder, ¿no? Entonces, como era el cuarto poder, le dimos una categoría especial a los medios de comunicación. Hoy en día, los medios de comunicación ya no son ningún cuarto poder de nada, ¿no? Tú viste ahora en las elecciones, todo lo que trataron de hacer, no movieron la aguja, pero ni un centímetro. O sea... Me pasa con la plataforma de las redes sociales. Sí, por eso su propio medio de comunicación cuando quiera, el mito, ¿no?, de que el medio de comunicación ya era el cuarto poder ya se acabó por completo, ¿no? Entonces es la única categoría que yo diría que va a ir bajando. Pero no, la verdad es que hacemos al final, cuando ves las categorías y ves la cantidad de gente que hay por cada categoría, la verdad es que sí son muy poquitos. Aunque son 300 en total, haz de cuenta, ciencia hay 5 nada más. Entonces, ¿cómo le haces para escoger solo a los 5 científicos más influyentes de un país? Por ejemplo, gobernadores solo hay 16, o sea, la mitad. Y cualquiera de los 32 gobernadores de este país son influyentes. Y solo podemos meter a la mitad. Entonces, eso nos lleva a hacer análisis o sea, porque la lista siempre hemos dicho, a ver, no es una lista de medallas, ni de los más famosos, o los más queridos, o los más populares, o las vacas sagradas. Es una lista de mexicanos, de mexicanas que están influyendo ese año. Y eso nos hace también que la lista sea muy móvil, ¿no? De repente tú eres un empresario que un año está haciendo una gran inversión y que está haciendo cosas muy importantes y estás en la lista, y a lo mejor el año que entra tu empresa está en algún proceso complejo y a lo mejor no estás en la lista y sigue siendo el mismo empresario con la misma empresa, pero las dinámicas de quién es quién y qué están haciendo hacen que podamos tener este movimiento en la lista que nos hace que sea muy dinámica, ¿no? Claro. Y es que y te preguntaré incluso hasta lo que puedas compartir, ¿cómo se hace esa lista? Es una lista de 300 líderes. O sea, la haces con un equipo editorial, supongo. Sí. Yo he estado cerca contigo construyendo lo que hacemos nosotros en colaboración, que es los 25 líderes del marketing en Latinoamérica. Yo metiéndome en ese mundo de las listas, yo súper nuevo, ¿no? Es un reto enorme. Sí. Todo el mundo quiere estar. Algunos dicen porque yo no estoy o porque sí. Todo el mundo, incluso te traen bolsas de dinero para estar. Incluso quieren decir, oye, pero ¿por qué ese competidor está y por qué yo no? O sea, hay mucho... Y luego la opinión pública allá afuera es, ¿por qué tu lista es mejor que la otra? Y no, es que la gente paga por esto y por lo otro. Hay un tema de rankings, listas, que si hay un debate ahí externo de... A ver, ¿cuál es la buena, la importante? ¿Cómo la hacen? ¿Qué metodología hay? Yo lo veo en la industria del marketing. Rankings, listas. Unos están públicamente incluso en desacuerdo. O sea, posteos de LinkedIn claro. No me gusta este ranking por estas razones, por eso yo me salgo. ¿Cómo vives tú eso, no? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se construye? Mira, primero con una increíble honestidad, ¿no? O sea, jamás nadie ha pagado por estar en la lista de los 300, ni podría hacerlo. Pero tampoco nadie nos ha pagado para no estar o que nos haya amenazado algo de usted. O sea, una vez que decidimos quién está, pues están los que están, te guste o no te guste. O sea, no le preguntamos a la gente si quiere o no estar, ¿no? Tenemos un consejo editorial por cada categoría, lo cual me lleva a mí, que yo dirijo los esfuerzos de la lista, a hacer entre febrero y abril, que cierro la lista, más de 120 pláticas con personas. O sea, eso me da un bagaje de información brutal, ¿no? Porque yo siempre he dicho, imagínate que tú estás viendo un partido de fútbol y en vez de que estés oyendo al que está narrando desde el palco allá en el pajarero,
el partido, imagínate que el partido te lo estuviera narrando uno de los jugadores que está en la cancha. ¿Qué calidad de información tendrías, ¿no? De ese jugador, de inclusive hasta de lo que se están diciendo y están gritando ahí en la cancha y que te diga el jugador, oye, pues este jugador está jugando muy bien, pero ahorita en los vestidores nos pusimos un pleito horrible y entonces por eso no me quiere pasar el balón. Eso no lo sabe el güey que está ahí arriba narrando. Por supuesto que pero el jugador que está ahí y que no le han pasado el balón porque se acaba de pelear en el vestidor, pues sí sabe por qué no le están pasando el balón, ¿no? Entonces, ese es el tipo de información que nosotros tenemos porque y por eso no publicamos quiénes son esos consejeros, porque la mayoría de ellos son inclusive miembros de la lista, o sea, están ahí adentro, ¿no? O sea, me ha pasado, por ejemplo, y cada categoría la armamos con 12, 15 personas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no de este sexenio, de otros sexenios, en donde, por ejemplo, la lista de qué secretarios de Estado tenían que estar en la lista, uno de los que me daba consejos para quién estuviera era el jefe de la oficina del presidente de la República. ¿No? Entonces imagínate la calidad de información que tiene ese güey, de a quién recibió el presidente esa semana, qué asuntos trae el presidente. Entonces, pues es invaluable eso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí la hacemos de forma muy profesional, muy cuidada la lista. También vamos girando quiénes están para no quedarnos en un círculo, ¿no? Nada más de unos cuantos que opinan y que se acabe convirtiendo como en el club de Toby, ¿no? De que los mismos se dan abrazos entre ellos ¿no? y entonces la verdad es que sí, yo creo que somos la lista más importante de este país. O sea, somos la referencia más importante de quién es quién en México. No, y la convocatoria de la comida es extraordinaria. Sí. Y todo es positivo, ¿no? También. O sea, como tú dices, sí tenemos muchas presiones todos los años. Hay personas que salen, también se enojan de por qué lo sacamos, etcétera. Pero al final todo es desde un punto de vista positivo, ¿no? De premiar, de reconocer el liderazgo, de reconocer la influencia de los líderes y de hacerles un homenaje por lo que hacen. Padrísimo. Raúl, yéndonos todavía más al final de la conversación, quiero tocar rápido, no quiero irme sin tocar ciertos detalles de Elliott y Aura. Elliott Media, el ecosistema, los diamantes de ahí, evidentemente... A ver, es que el premio es ahorita un madrazo. O sea, yo lo veo, los impactos que mencionabas y no hay manera que en ese mes o ese mero día o en esos días alrededor de los premios no veas al respecto del premio, ¿no? Pero también me llamó la atención ahorita los números que traen con Elliott Media per se, ¿no? Con el canal, ¿no? O sea, tuve los números de MrBeast a nivel global y MrBeast es una locura en cuanto también el negocio que genera, ¿no? Ustedes tienen estos premios y el canal hoy en día representa un negocio importante para ustedes, lo están aprovechando como lo quisieran aprovechar. ¿Cómo viven este ecosistema también de Elliott, ¿no? En ese sentido. Digo, MrBeast tiene desde chocolates hasta hamburgueserías a través de el impacto que tiene allá afuera, ¿no? ¿Ustedes cómo están ahorita cerrando el círculo con esa parte del ecosistema de Elliott? Mira, los premios sí son un fenómeno en todos sentidos, en impacto, en fuerza, en lo que hemos logrado. Y eso lo comercializan con sponsors. Y esos tenemos sponsors. De hecho, yo creo, tal vez sin temor a equivocarme, de que somos el evento en este país con más patrocinadores que hay, ¿no? Bueno, obviamente a lo mejor eventos más de nicho tienen más número, ¿no? Pero a nivel así grande... Yo creo que somos de los eventos con más patrocinados. O sea, para nosotros los Elliott son nuestro Super Bowl, ¿no? O sea, es un fenómeno de comercialización brutal, ¿no? Que logramos una facturación muy importante. El canal nos ha costado más trabajo. Y déjame traerte ahí el eslogan, me encantó. El medio que entiende a los jóvenes, así lo tienen en su página. Sí, porque fíjate, nos ha pasado una cosa. Nosotros nacimos hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años con el canal. Y por ejemplo, algo que nos ha pasado es que sí estamos perdiendo a la generación Z, que es la con la que nacimos. Pero a cambio de perder esa generación, o sea, chavos que ya ahorita están cumpliendo 26, 27, 28 años, ya no nos están viendo. Pero a cambio de eso estamos capturando de una forma brutal a la generación alfa y a la generación joven, ¿no? O sea, y eso es mágico, porque entonces quiere decir que nos vamos a seguir quedando siendo el medio de comunicación de los chavos, ¿no? Claro. Y fíjate que con el canal nos ha costado más trabajo, o sea, como que ahí tienes esa mina de oro, pero tiene su chiste, sí, ¿no? Pero fíjate que este año sí se está destrabando ya mucho. O sea, este año ya empresas como Unilever, como Bimbo, como Pepsi, ya empezaron a invertirnos directo. Y lo que pasa es que ahí es complejo, Sebastián, porque al final es mi canal, pero en realidad no es mío. Es de YouTube. Claro. ¿No? O sea si es mi canal y por ejemplo, en el caso de un canal tan grande como nosotros, YouTube está sobre nosotros 7/24, ¿no? Y de repente nos dicen, a ver, eso que hiciste
cuidado. O sea, Ok. ¿no? O sea, entonces, ahí se supone que YouTube nos comparte un porcentaje de los Sí, el todos los. famoso rev share Pero pues la verdad es que no quiero decir nada, pero nos da, creo que muy para poco. el nivel de producción que implica a ustedes y nivel compañía. Sí, sí. Pero ya estamos, pero YouTube sí nos deja hacer branded content, ¿no? Eso sí, Ya, claro. y lo hacemos. Y ahorita lo estamos empezando a hacer ya mucho más. Y yo creo que vamos a ver un despegue del canal en los próximos años importante. Pero qué interesante cómo globalmente, o sea, la gran diferencia en mercados, ¿no? O sea, y otra vez traigo el ejemplo de MrBeast. O sea, MrBeast, que también es YouTube. O sea, al final de cuentas es YouTube, Sí. ¿no? Y sí tiene chocolates, sí tiene lo que tú quieras, pero fondos de inversión lo evalúan en 17 billones de dólares por la comunidad que tiene. ¿Me explico? Cuando ustedes podrían hacer el caso entonces, guardando esa proporción y números, de decir, bueno, entonces lo mío vale 600 millones de dólares o ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Sí. O sea, eso es una parte también de mercado hispano, bueno, más bien mercado latino, que todavía nosotros estamos, yo creo, apenas empezando la carrera, supongo, ¿no? Pues sí, la verdad es que no se compara, ¿no? O sea, también los mercados son muy diferentes. Y yo lo veo cuando platico con podcasters. O sea, Estados Unidos les va, o sea, sacas algo y como tú dices, empieza a vender como idiota, ¿no? Aquí sacas algo y, híjole. El mercado la exclusiva no es el mismo. Estaban ahorita platicando también del caso de Alex Cooper en Estados Unidos, una podcaster. No es la de Joe Rogan, ¿no? Pero va por una exclusividad con Spotify de $100 millones. Y es una podcaster famosa, ¿no? O sea, sí. Pero nivel de, o sea, bueno, yo hablo aquí con los podcasters y están apenas en pañales, o sea, tienen que abrir sus negocios porque todavía no hay ni los números cercanos, ¿no? En ese sentido. ¿Sabes qué nos está pasando aquí? Y voy a hacer una autocrítica al gremio. Nos está costando mucho trabajo construir influencers que crezcan bien y que sean profesionales y que entiendan el negocio de ser un influencer. No está pasando mucho. O sea, de hecho, cada año que sacamos las nominaciones de los Elliot se convierte en una referencia de los nuevos. Pero si yo ahorita te leo, Sebastián, los que estuvieron nominados el año pasado, te apuesto que no conoces a ni uno. Y son los que están llegando a las audiencias y son los que tienen las conversaciones. O sea, y de los que son más famosos y que ahorita nos acordamos, esos ya no los ve nadie de las audiencias a las que están llegando. Entonces, tú dices, ¿por qué no tenemos aquí un ¿cómo se llama este chavo famoso? El que acabas de decir. Joe Rogan. No, el otro, Alex Cooper. No, se me olvida el nombre. El influencer MrBeast. MrBeast. O sea, no tenemos un MrBeast en México. No, claro, sí. O sea, ahorita de los más grandes, pues es Fede Vigevani, que se vino acá a México, pero en realidad es venezolano. Claro. No venezolano, perdón, es uruguayo. Pero tú dices, bueno, ¿y dónde está nuestro MrBeast? Pero ahí tú criticas un poco que no se están manteniendo, ¿o qué? Pues sí, no sé, yo creo que les llega el éxito muy rápido. Yo creo que no tienen un nivel intelectual suficientemente para entender todo su ecosistema y negocio. O no se están rodeando de la gente necesaria para hacer las cosas. Y entonces quedan chiquitos. Y yo lo veo con las marcas. O sea, de repente ya les harta tal o cual influencer, por más que tenga audiencia. Dices, oye, es el baile 2.742.000. O sea, no me interesa ya estar en el baile de este chavito o de esta chavita. Ya flojera, ¿no? Es un tema bien interesante porque, repito, nos toca ver todo el tras bambalinas de toda la dinámica, representantes de talento, el podcaster, la agencia de medios, el patrocinador. Y como todo en la vida, ahorita estamos en micrófono, pero hay una conversación siempre bajo micrófonos enorme, claro, ¿no? Y lo que sí les puedo decir es que hay muchas ganas de todas las áreas, como decir, formalizar esto mejor, hacerlo más profesional y para que al final de cuentas la inversión, la confianza sea para arriba, ¿no? Sí. De todos. Tiene que ver con todas las aristas. Sí. Tienen su parte las agencias de medios, las marcas también, los influencers también, los managers de talento también. Y no creerás la cantidad de veces que salen en la conversación los managers de talento. Sí, hay ¿no? mucho que hacer en esa industria. De hecho, estamos formando junto con el Consejo de la Comunicación la Alianza de Influencia Digital, o sea, una asociación de los influencers, porque también pues vienen temas legislativos, de regulación, de cómo cobran, de las marcas, de todo. Entonces, nosotros estamos encabezando el esfuerzo de hacer una asociación en México de influencia digital. Y a mí me parece muy chistoso esta parte de, también cuando escuchas marcas, agencias, es que no me funcionó tanto, pero tú ves los casos de éxito de
cuando lanzan sus productos y las ventas y dices, o sea, de que influencian. Sí, ¿Me explico? claro. Ahora, no todos. Si como tú dices, si hay 2 bailecitos y tuvieron 3 millones de bailecitos. De hecho, lo platicábamos ayer con todo el tema TikTok, con una agencia también muy especializada en TikTok, que yo decía, bueno, es que estamos hablando aquí de que yo veo de repente una agencia de automóviles en Perú que su equipo de la agencia hizo un bailecito muy padre, tendencia de la semana, 3 millones de views y vendió carros. Y de repente ves al caso de éxito de, no sé, Nick Bauer. Acaba de lanzar sus suplementos, ya vende $100 millones en Estados Unidos. Tú ves su TikTok y su Instagram y no hay un baile. No hay un baile. Sí. O sea, es contenido original para TikTok de él, pero está vendiendo $100 millones en suplementos. Un corredor que se quita la camisa y hace contenido muy fregón, pero no hace ni un baile. O sea, sí. Pero estoy hablando de ni una tendencia se sube. Sí. O sea, ni una al mes, ni una al semestre, nada. Pero si hay influencia, ¿me explico? Sí, claro. Tiene su chiste, está muy cambiante, muy padre ahí todo ese tema, ¿no? Yo creo que en países como México, creo que los deportistas y los artistas, de los actores, tienen una gran oportunidad de convertirse en influencers muy importantes. Y muchos no lo hacen porque pues su chamba es otra, ¿no? Claro. Ser deportistas. Pero nosotros estamos ahora con Aura y todo, y un proyecto también deportivo que vamos a sacar en los próximos meses. Estamos tratando de observar cómo también a esos personajes del mundo del deporte y del entretenimiento puedes convertirlos en... Porque las audiencias ya las tienen. Claro, claro. Lo que pasa es que no son influencers, ¿no? Entonces... Pues eso me lleva a la última parte ya, Raúl, para cerrar la conversación. Aura. Entonces, primera edición, un exitazo. Sí, afortunadamente. Las series, ¿no? O sea, la crisis de los Óscares, pero los Emmys andan bien. Yo lo decía el otro día, yo pasé de dejar de ver películas a ver series. Uh-huh. Ahorita, por mi cantidad de trabajo, quiero volver a lo otro. No quiero empezar series. Me explico de que ves 4 temporadas, ¿no? Y dices, híjole, no, prefiero una película y el domingo darle, ya sabes, final a esto. Está bien cambiante ese tema, ¿no? Ves las crisis de los cines. Se quedó el hábito de ver en casa ciertas de los contenidos. Ves hoy en día la estrategia que está viendo en Estados Unidos un poco como ya no le están apostando tanto a grandes blockbusters, sino más bien muchas medianas. ¿Cómo ves todo ese mundo y por qué le apuestan? Digo, es obvio con lo que ahorita medio platicamos del por qué a las series, pero ¿de qué insight? ¿De dónde viene todo esto aparte de lo que ya platicaste del tema de apostar a las series, ¿no? Mira, nosotros creemos que es el nuevo negocio, uno de los más rentables del mundo, que es el negocio de la atención de la gente, ¿no? O sea, y ahí es donde estamos muchos compitiendo, ¿no? De cómo captas esa atención. Claro. Porque esa atención, pues, significa muchísimo dinero, ¿no? Ya sea en suscripciones, ya sea en audiencias, ya sea en... Entonces, el tema de cómo capturas la atención de la gente, yo creo que va a ser el gran reto para todos. Para una plataforma de streaming o para un influencer o para una agencia de creativa. O sea, ¿quién va? Porque evidentemente está muy cañón ahorita. ¿Cómo le haces para capturarla? Sobre todo además cuando nuestro spam de atención es súper corto, los retos por capturar la atención de las audiencias cada vez va a ser más complejo. Claro. Entonces, yo lo que creo es que ahí es donde tenemos que lograr cosas como las que estamos haciendo con Aura. Por ejemplo, una de las cosas que nos dijeron algunos de los productores que platicamos con ellos al principio fue, a ver, si logran ustedes que Aura sea una referencia en términos de que, así como le pasa a los Óscares, que salga alguien y diga ganadora de 2 Óscares a la Academia y que la gente le vaya a ver esa película porque estuvo nominada a un Óscar, ahí ya la hicieron. Claro, que tú te metes al streaming y sí, es cierto, ves ganadoras del Oscar y es una lista, un playlist que te invita a ver ganadoras del Aura. Claro, sí. Entonces, un poco la apuesta con Aura es cómo incidimos justamente en esta batalla por la atención, en donde nosotros seamos un diferenciador de por qué ver una serie y por qué no ver algo, bueno, por qué seguir una... Mi esposa se ríe de mí, Raúl, perdón que te interrumpo otra vez, pero te hace bien interesante lo que acabas de decir porque me acabo de conectar. Mi esposa se ríe de mí mucho porque yo tardo más eligiendo la película que viéndola. Exacto. O sea, veo Rotten Tomatoes, veo quién ganó el Oscar. Y viste 8 trailers sí, y ya cuando acabaste de ver... ¿Quién recomendó? Y entonces ya... O sea, prefiero perder tiempo en eso que perder el tiempo viendo una película dominguera, ¿no? Sí, pues ahí está el gran reto, ¿no? O sea, ¿cómo te vuelves una referencia con lo de Aura para que el mundo de las series... Porque el mundo de las series, pues, es parte de la conversación del día a día, ¿no? De hecho, ojalá y así sea. Nosotros creemos que Aura va a ser mucho más grande que Elliot.
Porque mientras que Elliot somos un medio muy de chavitos, con Aura estamos en el mainstream, ¿no? O sea, tú no hay ninguna cena de amigos que no llegues y en algún momento salga algo de alguna serie, de algún capítulo. O sea, las series son los nuevos libros y es lo que todo el mundo está enganchado y viendo y es una de las formas más interesantes de generación de contenido. Acá hay muchísimo ya, pues sí, y muchas plataformas están ya sufriendo, ¿no? Por Paramount, pues está mal, ¿no? Ya creo que vendieron, ¿no? Iban a vender o algo así. Pues toda la industria está en un bundling, o sea, se bundlean, luego se separan, sí. Luego o sea, yo creo que ahí el negocio va a cambiar, pero de que llegó para quedarse. Entonces sí es un gran reto ahí y creo que le dimos a clavo con lo de Aura. Qué padre. Qué increíble las plataformas. Raúl, yo repito, los tengo conociendo ya de un par de años y trabajan increíble. Muchas felicidades y estoy seguro que van a seguir con los éxitos. Gracias, Sebastián. Gracias y felicidades a ti también porque lo que haces con Advertising Week y lo que nos has integrado, que nos hace sentir muy, muy orgullosos de ser tus partners, la verdad es que es una labor increíble porque así como nosotros hemos irrumpido en la parte de los influencers o de las series, a mí no me queda duda, lo que tú has hecho es la referencia más importante en el mundo de la mercadotecnia y la publicidad en este país y eso yo creo que es súper valioso y muchas felicidades. Muchas gracias, Raúl. Creo que una conversación larga y buena. Me encantó. Muchas gracias a todos por sintonizarnos en otro episodio memorable y hasta la próxima. Gracias. Un gusto. Una producción de Troop.